Feliz sábado, hermanos. ¿Cuántos están felices? Di amén. No está tanto. ¿Cuántos están felices? Di amén. Si hay alguien triste, di misericordia. Amén. Parece que no hay tanta misericordia así, ¿cierto? Queridos hermanos, qué gusto estar con ustedes, qué gusto conocer la iglesia de Ordesa así en persona, un gustazo conocer a Anita. Agradecer también por todo el cariño, toda la forma como han expresado su aprecio también por mí, sea por red social, como nos hemos conocido hasta aquí, o ahorita mismo llegando. Fueron casi 20 horitas de viaje para llegar aquí ayer, pero agradezco mucho al Señor porque todo salió bien, aunque casi pierdo uno de los transportes para llegar aquí. Antes de tomar el vuelo tenía que viajar desde Chillán, en Chile, hasta Santiago, en el aeropuerto internacional, y por un poquito perdí el bus y iba a perder obviamente el avión si no llegara a tiempo. Pero el Señor es tan bueno que en la carretera mismo encontré el bus y ahí me dejaron subir y finalmente llegar a Santiago. Queridos, ustedes van a escuchar durante esta semana un poquito de portuñol, pero espero que me comprendan, ¿ya? Yo vengo desde San Pablo, así que me siento como el clima de Brasil aquí en Guayaquil, me encanta. Es la segunda vez que estoy en Guayaquil, la primera vez fue el año pasado. ¿Año pasado? ¿O fue este año? Sí, el año pasado. El año pasado estuve aquí una semanita con la iglesia del Dorado. No necesariamente en la iglesia, pero con el equipo de Unánime Misión que estuvo aquí en la MES. Y estuve ahí una semana con ellos en capacitación y me encantó el clima de Guayaquil porque parece muchísimo al clima de San Pablo. Pero uno viene del frío de Chile y llega y encuentra el frío del aire acondicionado. Pero está bien, afuera pasamos bonito, ¿no? Queridos, espero de todo el corazón que lo que aquí vamos a vivir a lo largo de esta semana sea de gran bendición para ustedes como para mí. Yo sé que Dios quiere hablarnos durante esta semana como quiere comenzar hablándonos hoy. No estoy, obviamente, yo creo muchísimo de que Dios en cada momento en que haya alguien aquí hablando, predicando la palabra de Dios, siempre encuentra un corazón que está listo para escuchar. Y yo deseo que hoy nuestra mente se esté concentrando, nuestra mente esté atenta, nuestros oídos abiertos, nuestro corazón dispuesto para que la palabra de Dios encuentre en nosotros un campo para florecer. Que encuentre en nosotros un corazón dispuesto a vivirla. Durante esta semana vamos a abordar el tema central, incomparable. ¿Cuántos escucharon ahí el videíto que les mandé? Saludando. Pocos. Pero bien, por lo menos compartan también. Ahora no necesita compartir que uno ya está aquí, ¿cierto? Vamos a hablar de incomparable, el incomparable Jesucristo, que quiere que nosotros tengamos una vida incomparable y quiere que nosotros tengamos también una fe incomparable. Y si hay algo que nosotros como seres humanos siempre hacemos, es comparar. Estamos siempre comparando y por comparar entramos en competitividad y eso hace con que nos estresemos, eso hace con que nosotros estemos inquietos, ansiosos, buscando aquello que ni Dios nos está exigiendo, pero tratamos de conseguir por nuestra propia cuenta. Pero hoy y a lo largo de toda esa semana quiero que nosotros nos enamoremos por un Dios que no tiene comparación. Por un Dios que no hay nadie que puede ser como Él y no hay nadie que nos ama y que nos cuida como este Dios. ¿Cuántos de ustedes están con su Biblia en las manos? A ver, ¿cuántos trajeron su arma? Déjame ver. Queridos, esta es la única arma que puedes usar con cualquier persona, ¿ya? Pero no para apuntarle, sino para vivir tu vida a través de ella y entonces usar con cualquier ser humano que va a comprobar que de verdad tú eres un ser humano diferente. Y con la palabra de Dios en tus manos y con tus ojos cerrados te invito a que ores conmigo. Vamos a hablar con Dios. Papito querido Señor, una vez más te agradecemos porque estamos en tu casa de adoración. Hasta aquí llegamos porque tú fuiste, Señor, el que nos trajiste y el que nos invitaste. Mi Dios, aquí es solamente tu nombre que debe ser glorificado y solo tú el que debe ser conocido. Por eso, mi Dios, en este momento te pido, Señor, tranquiliza nuestra mente, tranquiliza nuestro espíritu, concentra nuestro pensamiento en ti y encuentres en nosotros corazones dispuestos, abiertos, para recibir tu palabra, guardarla y vivirla.
Bendícenos, Señor, como tú eres, un ser incomparable, un Dios cuyo no hay otro como tú ni habrá. Y en esta semana, Señor, a comenzar por hoy, te rogamos que nos hable a tu corazón, a nuestro corazón, y nos santifiques con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querida Iglesia de Dios, quisiera hacerles una pregunta. Para ustedes, o obviamente que esto es una opinión particular de cada uno, ¿cuál es el mal que está perturbando, torturando el ser humano hoy? ¿Cuál es el principal de los males que según sus opiniones es el que más está perjudicando, perturbando, inquietando a las personas hoy en nuestra sociedad? ¿Qué creen ustedes? Uno de cada vez, por favor, no peleen. Las enfermedades, ¿ok? ¿El dinero? ¿La maldad? Muchas gracias. ¿Qué más? Las inseguridades. Yo escuché que Guayaquil es una ciudad peligrosa, ¿verdad? ¿Verdad o mentira? Corrupción, mucha mentira. Desamor, bien. ¿Qué más? El odio, ansiedad. Las familias divididas. Queridos, si nosotros fuéramos cada uno a comentar un poco de cuál es el mal que según nuestra opinión puede definitivamente estar destruyendo el ser humano, podríamos hablar, por ejemplo, depresión, podríamos hablar de las desilusiones de la vida, podríamos hablar de las frustraciones, podríamos hablar de la ruptura de relacionamientos. En el caso, las familias están siendo destruidas, sobre todo después de pandemia. Yo al comienzo de la pandemia dije, hay un punto muy a favor, muy positivo que la pandemia trajo, pensaba yo. El punto de que las familias vuelvan a vivir como familias, que vuelvan a estar en casa, vuelvan a compartir como familias, pero no fue así. Porque sí volvieron a vivir juntos, volvieron a percibir que había gente más que vivía en su casa, pero que no les gusta. El índice de divorcio al tope después de pandemia o durante la pandemia, el índice de violencia intrafamiliar mucho más grave en periodo de pandemia, la violencia sexual mucho más grave en periodo de pandemia, porque ahora estaban viviendo bajo el mismo techo. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible? ¿Hasta dónde llegaremos? ¿En qué mundo estamos? Y pasmémonos, pero también en el mundo religioso, también en las casas de los que se dicen cristianos, y las familias siendo destruidas, los corazones siendo destruidos, y los cristianos perdiendo la fe. En periodo de pandemia he visto más desesperación en aquellos que dicen creer en Dios que en aquellos que no dicen creer en nadie. Desesperación, miedo, angustia, terror. Y la gente viviendo ahora, de hecho, allá en Chile, no creo que solo pase en Chile, no pasa en el Ecuador, pero allá en Chile a nosotros nos dicen prepárense porque ahora viene el trabajo de los psicólogos. Porque la segunda pandemia mundial es la salud mental. La gente en desespero, la gente con miedo, inseguras, no sabe qué va a pasar, qué será del día de mañana. Pero si nosotros tomamos todos estos males y ponemos en una licuadora para hacer un único batido, va a salir con un único sabor: pecado. El mal que destruye el ser humano, el mal que perturba al ser humano, que trastorna al ser humano, se llama pecado. Y el pecado es injusto. Hace poco tiempo estaba sentada con Anita allí en la escuela sabática y recibo un mensaje de una amiga en Chile. Amiga, gracias por orar por mi mamá. Ella descansa en el Señor. Se muere una persona que tenía una fe tan increíble en Dios, que trabajó tanto para el Señor, pero ya no está entre nosotros. ¿Y por qué no está? Porque Dios es injusto, que deja que los justos mueran, que deja que los justos padezcan, que deja que los justos pierdan sus seres queridos. ¿Por qué no está? Porque el pecado es injusto. Y no importa cuánto quieras vivir correctamente, en algún momento el sufrimiento te alcanza. En algún momento va a haber una situación de ansiedad, en algún momento la muerte se va a acercar, en algún momento vamos a llorar, vamos a sufrir,
Porque estamos en un mundo de pecado. Estamos en un mundo donde lamentablemente el ser humano cada vez más da la espalda a Dios, pero queriendo las bendiciones de Dios. Y hasta me pongo a cuestionar, ¿por qué estamos aquí hoy, hermanos? ¿Por qué viniste a la iglesia? ¿Qué viniste a buscar? ¿Qué viniste a encontrar en este lugar? ¿Para qué estás aquí? ¿Por bendiciones de Dios o por Él mismo? Por Dios mismo. ¿Por qué estamos adorando? ¿A quién estamos adorando mientras aquí estamos? Ya llegamos a cuestionar, ya llegamos a preguntar, a reflexionar, ¿por qué cantamos los himnos que cantamos? ¿Cuántas veces damos atención a las letras de los himnos que estamos cantando? ¿Cuál es la forma racional que estamos adorando? ¿Será que definitivamente es a Dios a quien buscamos? Una vez estaba en mi casa todavía en Brasil y mi mamá dijo, hija, nunca más voy a cantar la música Vaso Nuevo, que en Brasil es esa canción, renuévame Señor Jesús. Y yo, pero ¿por qué, mamá? Y yo, pero ¿te das cuenta de lo que dice la letra? Porque en portugués la letra dice, rómpeme y hazme otra vez. Entonces, yo estoy pidiendo a Dios que me quiebre, me decía mi mamá, ¿no? Así que no canto más esa canción. Decía, pero mamá está diciendo que te rompa el yo para que Cristo viva en ti. Sí, hija, pero es que duele. Así que comenzó a pensar y dijo, ya sabe que yo estoy comenzando a reflexionar en las letras que estamos cantando en la iglesia, porque a veces estamos en modo automático, ¿no? Cantando, pero no tengo idea de lo que estoy hablando, pero cantando, y amén al final. Y uno no sabe qué es lo que dijo a Dios, pero está diciendo, rómpeme, quiébrame y hazme otra vez. Y obviamente ese es dar un permiso a Dios para hacer lo que Él quiere hacer. Y obviamente que Dios quiere que así sea, pero ¿cuán racional está siendo nuestra conducta religiosa, espiritual, en el mundo en que estamos viviendo? Porque el pecado, queridos, no pide permiso. El pecado no llama a la puerta. El pecado está en ti y el pecado está en mí. Y si no lo dominamos, nos mata. Si no lo dominamos, nos destruye. ¿Sabe que hace poco tiempo recibí una noticia que mi novio me compartió? Allá en Perú, él está en Perú estudiando, y me compartió la noticia de un hombre, un señor de más de 40 y tantos años, que violó sexualmente a una niña de 3 años. Por más de 24 horas hizo con la niña lo que bien quiso, al punto de que cuando la policía encuentra la nena, tuvieron que reconstruir partes de su cuerpo porque él la había destruido. Cuando yo recibo esa noticia, mi voluntad era, si este susodicho estuviera delante mío, yo lo mataría con mis propias manos. La rabia que uno sintió, la indignación que uno experimentó. Pero luego paro a pensar y le digo, conversando con mi novio, le digo, mi amor, si no es el Espíritu Santo de Dios en mí y en ti, somos iguales. Haríamos cosas más terribles. Porque hay una naturaleza que produce lo malo. Hay una naturaleza que destruye automáticamente. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Cometemos pecados porque somos pecadores. Es un estado, no es una situación aislada que en un momento, así hoy mentí, pero mañana no lo voy a hacer. No. Producimos pecado todo el tiempo, o es Dios en nosotros, o somos muy malos, somos muy crueles y vamos a causar mucho daño. Y es porque el pecado está imperando en las familias, en las mentes, en los corazones, que las familias se destruyen, que el índice de divorcio, de violencia, de todo lo que nosotros podamos imaginar o estudiar aumenta, porque el ser humano sin Dios es malo. Es terrible. Por eso Jesús un día dijo, hasta vosotros siendo malos, pueden dar algo bueno a sus hijos. ¿Qué dirá el Padre que es perfecto? Puede hacer algo por ustedes. Queridos, estamos hablando de algo que es muy serio. Y que o nos damos cuenta o estamos perdidos. Por eso Pablo, cuando leemos ahí en Romanos el versículo que leyó
que leyó Anita al inicio, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice Pablo, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Conociendo el tiempo, dice Pablo. Y querida iglesia de Ordesa, pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos conociendo el tiempo en que estamos viviendo? Y no digo pandemia, porque sé que hay muchísimos que deben saber hoy mismo el índice de víctimas de COVID en el día de hoy. Y no es de eso que estoy hablando. Conocemos el tiempo en que estamos viviendo. Conocemos el periodo de la historia que nosotros estamos experimentando. Estamos conscientes de que nuestro Jesús está más cerca que cuando al principio creímos, porque Jesús viene. Pero estamos dándonos cuenta del tiempo en que estamos viviendo. Porque si vamos a Génesis capítulo 1, puede dejar su manito ahí con Romanos porque después volveremos a él. Pero si vamos a Génesis capítulo 1, en el versículo 26 en adelante, la palabra de Dios nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y las bestias sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra. Ahora versículo 31 de Génesis 1. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue tarde la mañana del sexto día. En el inicio de todas las cosas, nuestro Dios creando todo aquello que Él decidió ser lo ideal para el ser humano, ahora ensucia sus manos, hace perfecto al hombre, a la mujer, y entrega a estas personas con un carácter bueno, con una santidad del mismo Dios sobre ellos, con el amor y con la bondad que rebosaba de ellos. Dios entrega a ellos este mundo creado, dice, es de ustedes. Cuidan, cultivan, esta tierra es de ustedes, dominen todo lo que hay, porque es para ustedes. Perfección. Y termina el capítulo diciendo, Dios vio y todo lo que había hecho era bueno en gran manera. No había mancha de maldad. No había siquiera esperanza de que la maldad podría ocurrir, a no ser que el ser humano eligiera mal, como tú ya sabes la historia. Adán y Eva vivían en un país, vivían en una tierra, vivían en un lugar que se llamaba delicia. La palabra Edén significa delicias. Dios puso a la pareja, a la humanidad, porque cuando Dios crea a Adán y Eva y los bendice y les dice que se multiplicaran, era el deseo de Dios de que la humanidad viviera en un mundo de delicias. Es tuyo, disfrútenlo. Crezcan, multipliquen, porque ustedes son perfectos. Es tanto que las primeras palabras de Adán registradas en la Biblia son sus votos matrimoniales de un amor que surgió naturalmente de él. Esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Son las primeras palabras de Adán registradas en la Biblia. Siquiera fue una oración, Señor, por favor, estoy solito, mándame una mujer, no. Fue él diciendo, esta es mía. Era su voto matrimonial. Tú eres de mi cuerpo, eres de mi carne, eres mía. Pero llega Génesis 3 y entristece todo. Oscurece todo. Sería tan bonito si solamente hubiera Génesis 1 y 2. Cómo fue creada la tierra, cómo fue hecho el matrimonio, cómo Dios instituyó el matrimonio, cómo Dios permitió que Adán sintiera la necesidad de tener una compañía y entonces le hace Eva y ahora les bendice y ahora vivo en este mundo de delicias. Sería hermoso si la historia quedara ahí, pero sabemos que no es así.
En el capítulo 3 de Génesis, a partir del versículo 8, luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió: la serpiente me engañó y comí. La historia cambia totalmente. Si las primeras palabras de Adán, luego de encontrar a la mujer que Dios le había hecho, fueron sus votos matrimoniales, esta pareja fue bendecida, tuvo la unción de Dios sobre ellos y ahora las familias serían instituidas y a partir de entonces se multiplicarían familias en amor. Ahora que el pecado entró, lo primero fue: no, yo no, ella. No me venga con eso, Señor, quien pecó fue ella. Ya comenzó las intrigas, comenzaron los problemas dentro de casa, porque, queridos, todo comienza en el hogar. Los hombres violentos se forman en casa, las mujeres mentirosas se forman en casa, todo está en la casa. La cuna de la maldad del ser humano está en su familia, sea bueno o sea malo, ahí aprendió. Aún tuvo padre o no tuvo padre, creció con los dos padres, no importa, comenzó allí se formó el ser humano. Siendo bueno, siendo malo, en condiciones de actitudes, pero es la cuna de una persona, del desarrollo de un ser humano, es su familia. Y de ahí comenzó el problema. Entonces Dios les dice: Eva, ¿qué hiciste? No, yo no, Señor, fue la serpiente. Fuiste tú, en otras palabras. Fuiste tú, no fuimos nosotros. Se acabó la capacidad del ser humano de practicar lo bueno, queridos. Se acabó ahí. Cuando el pecado entró en la tierra, la bondad salió del ser humano. Es por eso que Dios tuvo que hacerse hombre para venir a habitar entre nosotros y en la cruz del Calvario mostrar lo peor del hombre y lo mejor de Dios. Fue necesario que en la cruz el ser humano volviera a entender cómo es amar, porque el ser humano no es capaz de amar por su propia cuenta. ¿Sabe por qué las familias se destruyen? Porque la gente está tratando de amar por esfuerzo. Es por eso que llegan las parejas en los consultorios y dicen: es que ya me cansé. Claro, claro que te cansas, porque nadie consigue amar por esfuerzo. El amor no proviene de la humanidad, el amor no nace, no fluye en nosotros, sino es Dios en nosotros. Nosotros pecamos con la boca, nosotros pecamos con la ropa, nosotros pecamos con la comida, nosotros pecamos en la familia, pecamos en el trabajo, pecamos en la escuela, pecamos en la universidad, pecamos en la iglesia, pecamos todo el tiempo. Y es por eso que Dios odia el pecado, porque el pecado mata a quien Dios ama. Te mata a ti, me mata a mí, y Dios prefirió morir para que el pecado no sobreabunde en nosotros. Él prefirió morir para que tú y yo tuviéramos esperanza de que un día el pecado desaparezca. Pero la cuestión es, dentro de toda la historia de lo que Dios hizo, ¿qué es lo que nosotros queremos? Porque, queridos, hay muchos más hoy amando al pecado que amando al Salvador. Amando a lo que nos mata que amando al que nos salva. Amando a lo que nos destruye que amando al que reconstruye, al que da el sentido de todo, al que restaura, al que finalmente toma lo destruido y lo hace otra vez, y no es siquiera pegando trocitos, es rehaciéndolo todo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Y el mismo Pablo en Hebreos capítulo 13, en Hebreos capítulo 12, Pablo hace un pedido al pueblo de Dios, porque
Hebreos no es una carta en la Biblia, sino un sermón del apóstol Pablo. Y qué increíble sermón lo hizo. Luego de hablar de la fe, de la galería de la fe, de aquellos que fueron grandes delante de Dios y obviamente grandes delante de nosotros de admiración, Pablo escribe versículos 1 y 2 del capítulo 12. Por tanto, nosotros también, comparando con los que son de la galería de la fe, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Despojémonos, dice Pablo. Y sabe que la palabra despojar significa quitarse una prenda de vestir, es decir, saque aquello que está siendo parte de ti, sácalo, quítatelo, pero con los ojos en Jesús, con los ojos puestos en Él, porque sin mirarle a Él, porque sin estar con Él, no lo consigues quitar. Permaneces con la misma vestimenta. Sigue siendo el pecado perteneciendo a ti. Despojémonos, despega de esto, suelta, abandona, porque no es tuyo. No fue hecho para ti. No fuiste hecho para el pecado. No fuiste hecho para destrucción. No fuiste hecho para la depresión, para la ansiedad, para las torturas de la mente. No fuiste hecho para las enfermedades. Pero abandona el pecado. Despójate de esto. Con los ojos puestos en Cristo Jesús. Dios, queridos, no es indiferente al pecado. El pecado oprime el corazón de Dios. Conozco a mucha gente que ya me ha dicho, una vez un amigo estaba inquieto, intrigado, y así se le veía inquieto, y me acerco a él y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, es que yo estoy indignado con Dios. Y dije, ¿pero qué ha pasado? Si es que me quieres decir, ¿no? Porque cada uno con su lucha y su conciencia con el Señor, no hay problema si no quieres contar. Él dijo, es que mí, así me llaman en Brasil, aquí no se puede llamar porque me van a decir que son suyos, ¿no? Pero él decía, a mí, yo no estaba en el Edén, yo no comí del fruto. ¿Por qué tengo que cargar la consecuencia? ¿Por qué tengo que vivir luchando? Eso me causa indignación, es injusto, yo no comí del fruto. Yo le dije, estás con el mismo espíritu de Caín, ¿no? Es que Dios es injusto, ¿por qué nos sacó del Edén si no estábamos con mi hermano allí? Ahora viene a pedir cordero, doy a él lo que yo quiero, no lo que él pide. Es un Dios injusto. Seguir guardando un día cuando yo puedo hacer lo que me dé la gana, si es que tengo un negocio y finalmente vendo mejor el sábado, ¿por qué tengo que darle el sábado? Si Él es un Dios bueno, ¿por qué permitió que mi hijo se muriera? ¿Por qué permitió que mi esposa, que mi padre, que mi hermana se muriera? ¿Por qué si Él es tan bueno? Déjalo. Ya Dios no sabe qué hace. Y hay mucha gente que sale por esta puerta afuera porque no conoce a Dios. Puede pasar 50 años dentro de esta iglesia. Va a salir condenando a Dios porque nunca lo conoció. Dios no es indiferente al pecado. Él actúa frente al pecado. Cuando vamos al libro de Isaías, capítulo 53, que tú sabes qué es lo que está escrito allí. Isaías 53, versículos 3 al 5, la palabra de Dios dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Hermanos, ¿qué peso estos versículos tienen en tu vida? Porque no da para dudar de Dios cuando leemos esto. No da para decir, Él no me entiende, Él no me escucha cuando leo esto. Porque Él tomó sobre sí mi dolor para que yo no sufra. Él llevó sobre sí mis pecados para que no me destruya. Él llevó sobre sí las enfermedades de la humanidad para que la humanidad no sufra eternamente. Pero aún así hay una humanidad que duda de Él, que no cree en Él porque no lo conoce. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios en tu vida? Algunos dicen, es que Dios es todo, pero ¿qué es este todo? ¿Cómo lo describes? ¿Quién es Dios personalmente para ti? Porque no da para leer esto y seguir creyendo que a Él nosotros no le importamos. Es que Dios sí escucha a Michelle, pero a Anita no. Eso no existe. Si fuera solo yo en el mundo, Jesús hubiera venido por mí. Si yo nací en este mundo es porque Dios no ve la eternidad sin mí. Si naciste en este mundo, por más sufrida que sea tu vida aquí, es porque Dios no ve la eternidad sin ti. Él quiere compartirla contigo. Al punto de que cuando estuvo en la cruz del Calvario, tú aún no existías, pero Él ya tenía su nombre en su mente. Porque este es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese es el Dios que con sus manos creó la humanidad y con sus manos salvó la humanidad y ahora intercede en el cielo por ti y por mí. Pero el pecado viene a tratar de darnos amnesia, de quitarnos la memoria, de eliminar el conocimiento de la mente y pensar que el ser humano evoluciona porque la ciencia aumenta y empeora a la criatura humana. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué significado tiene Dios en tu vida? Porque Dios no quiere a una iglesia que cree en su poder, porque Dios puede todas las cosas. Dios puede hacer esto y todos los muertos que ahora están en la tumba levantarse, todos, sin excepción. Dios parpadea un ojo y todas las enfermedades desaparecen en el mundo. Él puede. Entonces, si tú crees o no en su poder, da igual. Él sigue siendo Dios, el Todopoderoso. Pero tú crees en el carácter de Dios. Cuando tú pides algo y Él dice no. Cuando tú pides algo, Él dice espera. ¿Tú sigues creyendo en este Dios? Porque fue eso lo que Job creyó. Señor, me diste 10 hijos, los llevaste a todos. Me diste salud, la llevaste también. Me diste prosperidad y ahora soy pobre. Dios me dio. Dios tomó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos tenemos esta postura? Es solo quien conoce a Dios. Es solo quien puede decir, como Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que por fin se levantará sobre la tierra y con mis ojos veré al Señor, no con otros, yo mismo lo veré, porque sé que mi Redentor vive. Sé quién es mi Dios y aunque me desnude, aunque me mate, todavía lo alabaré, dice Job, porque sabe quién era Dios. No es casualidad, iglesia, que fue Dios quien presenta a Job a Satanás. No es que Satanás lo percibió. No es que vino el diablo, Señor, ¿sabe qué, Jesús? Es que ese Job ahí me incomoda. No. Fue Dios que dijo, ¿has visto a mi siervo Job? En este mundo que tú llegas, porque Satanás llega diciendo, no, es que la tierra es mía. Vengo de mi planeta, vengo de mi mundo, el que yo gobierno, el que tengo yo la autoridad. Es mío esta tierra, dice Satanás. Y Dios dice, en este mundo que tú dices ser tuyo, hay uno que no es tuyo, que es mío. ¿Conoces a Job? Es mi siervo. Eso destruye al diablo. Porque si hay algo que tortura a Satanás, es saber que hay un pueblo que cree en quien Dios verdaderamente es. Y yo alabo al Señor porque existe ese pueblo. Pero este pueblo no se pone placa de iglesia. Este pueblo es único en la mirada de Dios. Pronto habrá un solo pueblo y un solo pastor. Y mi deseo es que todos estemos allí. Hagamos parte de este pueblo que sabe quién es Dios
Isaías dijo que cuando Jesucristo aparezca en las nubes de los cielos, los justos que aquí los están esperando, lo van a reconocer, no conocer, porque lo conocen aquí. Aquí saben quién Él es. Aquí conocen hasta su olor. Y por eso cuando Jesús aparece en las nubes de los cielos, ellos dicen, este es el Dios que estábamos aguardando. No hay otro, es Él. Este es. Y cantan como nunca antes, alaban como nunca antes, adoran como nunca antes, porque el Dios que conocen aquí, lo reconocen allá y van a vivir con Él para siempre. Pero el llamado de la Biblia, el llamado del Señor es despojémonos del pecado que nos separa de este Dios. No hay nada, según Romanos capítulo 8, que yo sé que tú conoces, ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni las potestades, nada nos puede separar ¿de qué? Del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Solo tú puedes separar. Solo tú. Porque nada más puede. Ni la muerte, que es nuestra peor enemiga, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Pero tu decisión sí. Si es amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas, o es amar al pecado que produce cierto placer, cierta satisfacción, pero como cárcoma que va consumiendo por dentro. ¿Cuál es tu decisión? Quiero contarles una historia, no sé si pueden poner ahí en la pantalla una foto, quiero presentarles una persona, no sé si va a ser posible que la vean, pero el 2015 yo salí de mi casa y fui a la ciudad de Viradouro, en São Paulo, Brasil, 500 kilómetros de mi casa, a trabajar con un proyecto Un Año en Misión. Y allí teníamos que plantar una iglesia adventista en esa ciudad que no tenía iglesia adventista. Era una ciudad pequeña, 19,000 habitantes máximo habían allí. Y un día, cuando llegamos, nos separaron, ahí está Socorro, se llama ella. Nos separamos entre los misioneros, éramos 11, con una pareja pastoral que nos lideraban. Y nos dividieron en parejas misioneras y cada uno con un sector de la ciudad para evangelizar. Yo nunca fui a la casa de Socorro, hasta el momento en que conocí su historia. Y un día estaba ella limpiando la vereda de su casa y pasan 2 chicos de los misioneros y comienzan a dialogar con ella. Y en la conversación que tuvieron con ella, en un momento le dicen, ¿no quieres estudiar la Biblia con nosotros? Y ella dijo a los chicos, no, gracias. Yo tengo mi vida destinada al infierno. Los chicos quedaron asustados con lo que ella dijo. Dijo, no digas eso. Dios te ama. Dios tiene un plan para tu vida. Ella dijo, chicos, no insistan. Yo tengo mi vida destinada al infierno, así que gracias, no quiero. Entonces los chicos se fueron, pero intrigados, y seguían orando, y siempre pasaban y la veían barriendo la vereda de su casa. Entonces siempre hacían la misma invitación. Estudia la Biblia con nosotros, estudia la Biblia con nosotros. Hasta que ganaron por cansancio. Y ella aceptó, dijo, ya, para que dejen de molestar mi vida, vamos a estudiar la Biblia. Y comenzó a estudiar una vez a la semana la Biblia con ellos. Y ella decía, Michelle, venían a mi casa, salían a mi casa, y yo seguía vacía. Ellos entonces la invitaron a asistir y pasamos todo 3 meses con todas las noches, de sábado a sábado, teniendo programas de oración, cultos, en aquel lugar que sería finalmente la iglesia. Y la invitaron a que fuera. Y ella iba y dijo, yo iba y salía siempre vacía. Tenía en mi mente, mi vida está destinada al infierno. Y un día, era un día miércoles, ella dijo, me paré, me vestí, me doblé las rodillas y le dije a Dios, Señor, hoy es la última vez que pongo mis pies en la iglesia adventista del 7º día. Si tú quieres decirme algo, hoy es tu última oportunidad, porque de hoy en adelante yo no voy a ninguna otra iglesia. Pero si tú tienes algo para decirme, si hay todavía esperanza para mí, hoy es tu última oportunidad de hablarme. Y se fue a la iglesia.
Y esta mujer, hermanos, puede mirarle la carita, es determinada. Si no fuera, eso pasaría. Nunca más pondría sus pies en la iglesia. En este día me tocaba a mí predicar. Yo no soñaba ni con ella, ni con su nombre, ni con su historia, ni con su oración. Pero yo estaba intrigada, era mi primer sermón en aquella iglesia. Decía, Señor, ayúdame. ¿Qué tengo que hablar? ¿Qué debo decir? Preparé el sermón y fui a predicar. Y ella me dijo, cuando te veo levantarse y pararse, pensé conmigo, es mujer, no va a venir nada hoy otra vez. Machista la chica, ¿no? Y uno no soñaba con esto. Pero dijo que cuando yo finalmente di la vuelta, porque obviamente uno sube de espalda, ¿no?, al púlpito, ella dijo algo como que me pegó en la silla. Yo ya no conseguía moverme. Y en esta noche yo prediqué sobre Rahab y sobre cómo Dios trabajó en la vida de Rahab, cómo Dios eligió que a través de la descendencia de una que fue prostituta, naciera su Hijo Cristo Jesús, que no importa el pasado de cualquier ser humano, Jesucristo está sobreabundando por sobre el pecado, que más es la gracia de Cristo que el pecado que hay en nosotros. Y esta mujer dijo, Michelle, algo me fue consumiendo por dentro y yo quería que te callaras, quería tirarte algo en la cabeza para que dejara de hablar, pero no podría moverme del lugar. Sentía que Dios me quitaba algo. Me dijo, Michelle, hace 19 años me dieron el diagnóstico de bipolaridad. Mis nietos no me soportan porque les pego a todos. Tomo pastillas para dormir. Soy viciada en el alcohol, en el cigarrillo. Pero desde aquella noche que tú contaste mi historia sin conocerme, nunca más puse una pastilla en mi boca, nunca más coloqué alcohol en mi boca, nunca más fumé, nunca más fui a las fiestas. Yo me entregué a Cristo Jesús y Él me ha libertado del pecado que yo vivía. Por 15 años, Michelle, viví con mujeres, fui lesbiana, porque a los 7 años de edad me violaron sexualmente. Hicieron de mí lo que quisieron. Desde aquel momento yo me determiné que yo nunca más tendría cualquier tipo de relación con un hombre. Mis hijas son lesbianas por mi causa, porque yo traje mujeres a mi casa, yo les presenté a mujeres, inclusive mi hija mayor me engañó con una que era mi mujer. Esta ha sido mi vida, prostituta, lesbiana, viciada en el alcohol, viciada en el cigarrillo, bipolar, con todos los remedios que tú puedes pensar. Pero ¿sabe quién es Socorro hoy? Una mujer que tiene a Jesús en sus labios todos los días. Que todos los días a las 4 de la mañana de Brasil me envía un mensaje diciendo, estoy orando por ti. Una mujer que se transformó en mi madre espiritual. Yo hablo a veces más que con ella que con mi propia mamá. Porque mi mamá no se preocupa tanto conmigo, de desesperación, lo digo como ella. Ella, si no le escribe un día qué te ha pasado, te ocurrió algo, necesita, ella es así. Mi mamá sabe que si uno no le escribe algo, no pasa nada, estoy bien, cuando pueda llamo, pero ella no. Uno tiene que estar todo el tiempo diciéndole cómo estoy, qué me pasa, porque está siempre pendiente de mí. Y un día yo le dije a ella, Socorro, cuando ella me contó esa historia. Fue porque yo había determinado por situaciones con los misioneros mismo, yo me había determinado a nunca más predicar en aquella ciudad, solamente dar estudios bíblicos donde a mí me tocaba, porque comenzó una persecución contra mi propia persona en aquel lugar, por lo que uno predicaba. Entonces yo dije a Dios, si eso me va a perturbar la paciencia y la mente y el espíritu, yo dejo de hablar, yo voy a dar estudios bíblicos, sermón olvida, no lo voy a hacer. Y ella percibió que yo había dejado de predicar. Y me dijo, ven a mi casa, quiero hablar contigo. ¿Ok? Me preguntó, Michelle, ¿por qué no predicas más en la iglesia? Nunca más te he visto predicar. Y yo no podía decir a una persona que estaba recién bautizada que no predicaba porque peleaba con algunos misioneros, ¿cierto? Yo decía, no, hay una escala ahí, en cualquier momento me va a tocar y yo predico. Me miró y me dijo, me mientes. Y ahí ya uno no tiene nada que hacer, ¿cierto? Uno ya quedó calladito y dije, Señor, ahora, ¿qué hago? Y ella dijo, yo te voy a contar mi historia. Y ahora era yo la que estaba pegada en la silla tratando de desviarme de ella, pero sin poder hacerlo.
Y ella me dijo: Michelle, vuelva a predicar, vuelva a anunciar que necesitamos abandonar el pecado, porque si Dios me salvó a mí, no hay quien en la tierra que Él no pueda salvar. Si Dios me ha liberado a mí, no hay ser humano en la tierra que Él no pueda salvar. Ve donde vayas donde vayas, predica el evangelio del reino, porque Jesús aún salva. Queridos, hay más gracia en Jesús que pecado en nosotros. Hay más gracia en Jesús que pecado en nosotros. Pero si tú aceptas a Jesús, si tú amas a Jesús, si tú conoces a Jesús, no puedes vivir abrazando al pecado. No puedes. Socorro tiene una lucha hasta hoy, porque los deseos lesbianos son muy fuertes en ella. Tanto ayuna esa mujer. Y yo le digo a ella: ¿por qué tanto ayuna, Socorro? Y cuando ella me dio la razón: Michelle, yo paso el tiempo en comunión con Dios o caigo en pecado otra vez, yo prefiero dejar de comer toda mi vida si es necesario, pero jamás volver al pecado que yo viví. Queridos, cuando Pablo dijo en Romanos 13, versículo 11, sigamos lo que él dice a partir del versículo 12. Romanos 13, y con esto terminamos. Romanos 13, versículos 11 en adelante: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechémonos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, en libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo aquí nos viene a invitar a la guerra, iglesia de Ordesa. Y yo en el nombre de Jesús hoy vengo a invitarte a pelear. Vengo a invitarte a la guerra. Pablo dice: abandonemos las obras de las tinieblas, no para tener unas buenas vacaciones, no para que nosotros tengamos mucho dinero en la cuenta, no para que estemos prosperados. Él dice: vistámonos de las armas de la luz, porque estamos en guerra. Estamos en batalla, y no es contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos, o contra el hermano, contra el pastor. Es contra el pecado que destruye al pueblo de Dios. Despojémonos, desechémonos y vistamos de las armas de la luz. Entremos en guerra, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Por eso Pablo dice: vestíos de Jesucristo. Vestíos de Jesús. Recuerda el despojarse, que es sacar algo que es tuyo, que está en ti, que pertenece a ti. Pablo dice: sácate esto y vístate de Cristo, porque Él sí te pertenece. Para Él sí fuiste hecho. No hay otra razón para que tú existas. Es Cristo, Cristo y Cristo. Nada más. Es Jesús tu mayor necesidad. Es Jesús lo que tú más necesitas para tu felicidad, para tu paz mental, independiente del diagnóstico médico, independiente de necesitar ir al hospital, de necesitar del psicólogo, de necesitar del psiquiatra, independiente de, es Jesús tu mayor necesidad. Estamos en guerra, iglesia. Mi pregunta es: ¿cuántos quieren ganar? ¿Cuántos quieren ser victoriosos? Porque solo hay un lado que gana. Solo hay un lado que vence. Y es los que están al lado del Dios incomparable. Satanás no puede nada con Dios. Iglesia de Ordesa, Satanás nunca gana, porque Dios nunca pierde. Dios nunca pierde. Somos nosotros los que tomamos la decisión. ¿Cuántos son
los que quieren ganar en la batalla. Yo quiero verlos parados delante de Dios para decir que se suman a Él para luchar contra el pecado. Porque el pecado en la vida del cristiano no es un estilo de vida, es un error en el camino. Y Jesucristo dice que aquellos que están en esta lucha del pecado, si pecan, dice, porque os escribo, hijitos, para que no pequéis, pero si pecan, hay un abogado delante de Dios, Jesucristo el justo, para salvarte a ti, para darte el perdón. Él está por ti, Él es tuyo. Pero Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice que no hay ni sacrificio para el que vive voluntariamente en el pecado. Ni Dios puede hacer algo si alguien ama más al pecado que al Salvador. Pero felices los que aman al Salvador. Felices los que se paran delante de Él para decir: entramos en guerra, Señor, y entramos en tu nombre. Es el pecado que habita en mí lo que yo tengo que dejar. Sea lo que sea el pecado que tú conoces, cuál es el que acaricias. Yo conozco mis pecados, yo sé en qué tengo que mejorar, yo sé en qué Dios tiene misericordia de mí y dónde tengo que luchar, y sé que tú sabes, que tu conciencia te dice, pero vengo en el nombre de Jesús a decir: abandónalo, abandona el pecado que acaricias, agarra a Cristo Jesús, y esta será tu felicidad, esa será tu victoria, y Jesucristo vendrá a mirarte a ti y a mí y decir: bienvenidos, hijos de mi Padre, poseed por herencia el reino que os está preparado desde la fundación del mundo. Desde el momento en que hice a Adán, yo los hice para vivir conmigo. Bienvenidos sean, porque lucharon y vencieron. Y vencieron en su nombre. Este es el Jesús que a lo largo de toda esta semana yo quiero que tú y yo conozcamos. Que a lo largo de toda esta semana quiero que tú y yo nos entreguemos a Él. Que a lo largo de toda esta semana lo amemos. Este es el Jesús que el mundo necesita conocer. Cierra tus ojos, vamos a hablar con Él. Papito querido Señor, gracias por tener tanta misericordia de nosotros. Señor, si aquí estamos con vida ahora, es porque tu gracia una vez más se renovó para nosotros. Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos ser abandonados en este mundo, olvidados por ti. Pero tú no quisiste así. Enviaste a Jesús. El Dios se hizo hombre. El Dios se minimizó para aquí, Señor, engrandecer otra vez nuestro nombre para salvación. Gracias por Jesús. Gracias por la cruz. Gracias porque allí tomaste toda la tortura, todo sufrimiento del ser humano para que fuéramos sanados, para que fuéramos curados. Señor, ayúdanos a tener la verdadera visión de quién tú eres. Y de esta manera entender tu odio contra el pecado y tu amor por el pecador. Por eso, Señor, henos aquí, con nuestros pecados, con nuestras fallas. Tú sabes cuántos son aquellos que son malos esposos, aquellas que son malas esposas, quizás malos padres, malos hijos, malos cristianos, malos líderes. Tú conoces a todos nosotros, somos malos, Señor. No hay nada de bueno en nosotros, pero lo único de bueno que queremos tener es la abundancia de Jesús en nuestras vidas. Por eso, Señor, así como somos, venimos delante de ti para suplicarte que muera nuestro yo y Cristo Jesús viva en nosotros. Que nos vistamos de Cristo, Señor. Que nos incorporemos con Cristo Jesús, que nos pongamos a luchar en su nombre y verdaderamente experimentar el gozo de la victoria. Ya viene Jesús, Señor, y queremos ir con Él. Por eso ayúdanos a luchar, ayúdanos a perseverar y ayúdanos a vencer. Te lo suplico sin ningún merecimiento en nosotros, pero en el nombre de aquel que fue a la cruz, en el nombre de aquel que ahora está delante de ti intercediendo por nosotros, en su justicia, en su santidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Querida iglesia de Dios, Dios les bendiga. Nos vemos mañana a partir de las 7. Seguimos con nuestra semana incomparable. Feliz sábado a todos.